guste o no guste, hay paz en el país. Entonces un opositor dijo, siempre un mensaje repetido, paz y paz y paz. ¿Qué más? Se quiere inclusive a la iglesia. Todo el pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino del bien. Un presidente militar, Stroessner, con el predominio de las Fuerzas Armadas, un partido colorado sometido a las Fuerzas Armadas, a este presidente, donde nuestra dependencia era de Estados Unidos, sin lugar a dudas, con todo lo que implicaba el anticomunismo y la lucha en contra del comunismo, pero también nuestra sucesión a Brasil. No vamos a hablar de revoluciones ni de golpe de Estado, y bien lo ha dicho, la democracia para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos, divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional no son nada. Levantamos mucho acá, viste, la familia Roa, esto que lo mataron en Arrozales, eso lo llevaron por, parece, viste, un guasuncho, le pegaron tiros ahí, le mataron y alzaron por palo y lo llevaron a la comisaría. Lo que nosotros debemos respetar es el veredicto de la urna, y la mayoría manda como manda nuestro gran partido colorado. A pesar de la represión, a pesar de las restricciones que había, se da la lucha campesina. Y empieza por la defensa de la tierra. Pânambia Cacharami, Pirecay es abolito, Bodoqueta che bolsillo, Mocuapa Catuí, Cucamisa Moroti, Aroyere Botoire, para tengo roñe pues nos allá primero a escuela de por la colegio coame co ahí pine por yo ahí la porque la primaria pe o pega todo a escuela pa Iluí o más allá que el pa Iluí pa Icarabia escuela agua como y pues la ya moeta ya ruta la colegio pe ya moeta ahí ni pues nos escuela moi la colegio a llevar los jores ni pues unos jores la colegio pues y la primaria y falta veje. Entonces pende y pe cuando más mejor las cosas ella. Pe aprende ver más la colegio. Entonces pe ayudar a la ñamita tía escuelita, era ta escuelita campesina ahí. Resulta que los que estaban, ya estaba la Liga Agraria, ahí también había unas 3 o 4 familias, poco, porque el ambiente de un pueblito chico pues es muy difícil, ¿no? Y entonces ya este grupo pequeño de la familia Liga Agraria tuvieron muchos problemas en la escuela, muy perseguidos, mal informados, calumniados por la directora, todo eso, entonces se sentía muy mal en la escuela. Y ellos fueron los que resolvieron hacer una escuelita aparte. Y en esas comunidades, a partir de no solo mirar, sino ver y profundizar cuál era la enseñanza que recibían sus hijos, vieron que era inútil lo que estaba ocurriendo, con libros de lectura únicos, una historia oficial y unas clases de lectura y escritura en castellano, cuando que su realidad era eminentemente guaraní parlantes, todos ellos como lengua madre, que leían pero no podían abstraer el conocimiento. Todo iba en contra de lo que ellos estaban entendiendo y abriendo los ojos y decir, pero esta es nuestra realidad. Pero muy la escuelita más, campesina, peda pecuña que allá viene a ver ramo, unía la maestra, oye, perseguido, doy potai, me mover, orendica tu ima, no sé, hacer ahí ando leí nada, oye, perseguida, escuela, bonita la, oye, vuelvo zapucayo. ¿Por qué no la escuela? Dijo, no hemos quedado que le dan veneno en la escuela, que le enseñan cosas que no sirven para nada, que le cambien la cabeza. No queremos que nuestros hijos sean así. Tienen que tener una educación campesina, de veras, y cristiana de veras. No formar consumistas, ni sumisos, ni resignados. Y vino llegando padres que se discriminaba ya a su hijo porque casi la mayoría de la gente era muy pobre. No tenían cómo mandarlo en la escuela. Porque en la escuela había mucho desprecio a los niños que hablaban guaraní.
ellos solo se saben expresar en guaraní. El guaraní es su idioma materno. Si preguntaban algo en guaraní, se les retaba. Niño, no sea guarango. Guarango era un desprecio. Entonces, si no preguntaban, no se enteraban de nada. Si preguntaban, eran retados. Mucho la discriminación, porque el mismo compañerito le discriminaban, le habladuría, en berrenque, no le dejaban jugar con ellos y ya era mucho. Entonces ellos decían, ¿para qué van nuestros hijos en esa escuela si no les va a servir para nada? Entonces por eso le sacaron. Y ahí se formó una generación de lo que llamamos escuelitas campesinas. Necesitaban gente que les ayudara todo eso. Entonces nos pidieron cursos de formación, pero no lo querían llamar profesores. Y ahí salió la palabra que hoy día es corriente, los putibojara, los que ayudan. Uno de los problemas de la educación paraguaya, que yo creo que arranca ya desde la independencia o aún antes, es que la familia paraguaya, incluso el paraguayo y la paraguaya en sí, nunca han tenido protagonismo en su educación. Es decir, educación, y concretamente educación escolar, siempre la hemos confiado a personas en las cuales ni siquiera nosotros confiamos. Se veía más bien a la escolarización como una política de contraeducación, porque no hacía reflexionar, no cuestionaba nada. En ese tiempo se veía que las maestras y los maestros eran los más acérrimos defensores del sistema y eran los más obedientes. Lo que caracterizaba mucho esta educación paraguaya, que no era educación paraguaya propiamente, era educación para el Paraguay. Yo siempre hago esta distinción. La educación escolar prácticamente deja fuera la educación indígena, por ejemplo, la educación campesina, la deja fuera. Entonces es una educación para el campesino, es una educación para el indígena, es una educación para el pobre. Y acá olla es nada más lo que Pablo Freire llama la educación bancaria, que es depositar en la cabeza las fórmulas, los conocimientos, las informaciones. Como una olla que el maestro tenía que llenar. Ahora se trataba de formar críticamente, y en esa formación crítica era muy importante la metodología de Paulo Freire. Sobre esta base se articula la escuelita campesina. El proceso que tenían esas escuelitas, ¿no? Que es muy distinto de la escuela normal, no sé si decirlo normal, la escuela oficial, la escuela institucional. Yo a eso lo califico siempre como un proceso de aprendizaje, pero con más autonomía, no dependiendo tanto del maestro que sabe, del alumno a quien hay que impartirle lo que no sabe, sino partiendo de la base de que ese proceso es un proceso de aprendizaje en que avanzamos juntos. Si vemos la educación que había entonces era, bueno, transmitir de arriba a abajo unos contenidos, unos valores, unas ideas y una forma de actuar que no hay que criticar, no hay que juzgar, hay que aceptar. O sea, es hacerle a uno una reproducción de lo que hay para que no cambie nada de lo que hay. Primero era un intento, ¿no?, de como responder a una necesidad.
Y entonces ya a nivel de misiones ya fue una cosa ya con un proyecto concreto de la Liga Agraria y se formó el equipo de EBER, equipo vaqueano de la escuela rural, los obreros, para preparar un poco y se empezó a formar los cursos para los Putibojara. Como los Putibojara eran normalmente gente de la comunidad, no específicamente preparados para docencia, para maestros. Además la palabra misma ya lo indica, que no andaba por aquí el asunto, ¿no? Que no eran maestros, pero tenían que, dentro del proceso de educación está la parte de instrucción propiamente tal, y para eso pues se capacitaban por etapas, ¿no? Entonces venían, cuando tenían posibilidad, se reunían, tenían un seminario y hablábamos entonces sobre, sí, lo que sea, técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje. Se hacía el análisis de la realidad, así surgió el tema educativo, y también venían noticias de misiones de que allí la respuesta tajante de los padres de familia, luego de escuchar el análisis y participar y vivir de ese análisis de la realidad en materia educativa, concretamente, que es lo que nos atañe, decidieron abrir escuelitas en Misiones. Yo fui decano de la Facultad de Filosofía. Allí como es donde tomé más contacto con los Putibojara. Y teníamos contacto con los dirigentes de las ligas, y es donde se producía ese fenómeno de unión universidad y campo, que he dicho que eso siempre es mal visto, ¿no? Y ahí empezó, después de venir ya inscribimos a los chicos con los padres, porque los padres nos ayudó muchísimo a levantar el galpón grandote, así un galpón grande nos hizo levantar. Sheya Ema maestra, Boejara. Putibojara más o menos nosotros decíamos, porque viste que casi era de mi edad, la mayoría tenía 15 años, 16 años mi compañera fuera. El interés por la educación como punto fuerte y la ausencia de una paga, ni se sospechaba, ni nadie exigía, no estaba a vista, solamente llenar las necesidades básicas. Los Putibojara eran hijos de los mismos líderes, de los campesinos, ¿no? Entonces no cobraban nada. Los padres no podían pagarle un sueldo. Entonces la forma de ayudarles era que iban a trabajar los padres en la chacra del Putibojara, ¿no? Y ayudaban así con su trabajo, ayudaban a los Putibojara. Primero había familias que no solamente permitían, sino que estimulaban a sus hijas, fundamentalmente a sus hijas, a sumarse como Putibojara. Sí, sumarse como Putibojara era ponerse en la mira de las autoridades de la escuela habitual para su formación y para el acompañamiento, porque en realidad tampoco se puede decir que el Putibojara era el único que enseñaba. Los chicos llegaban así, sabían que éramos sus compañeros. El diálogo eran de igual a igual, no éramos los maestros, sino eran los que ayudábamos. Entonces ellos llegaban a la escuela, como cualquier otro chico así, llegaban a la escuela y se empezaban las reflexiones. El Putibojara no era un maestro titulado, era una persona que tenía una formación mayor y que ponía esa formación al servicio, por suerte con una metodología distinta.